Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 3:30 de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestro compañero Jorge Martelly, un poco de derecho, de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, José. Muy bien, encantado de estar aquí. Ya que no tenemos fallas, tenemos programa. Pues sí, hombre, algo teníamos que tener. Bueno, tiene que tener el día. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y volvemos a retomar el tema de las herencias porque ya hemos visto que da muchísimo juego y Correcto. como ya vamos a ver, es siempre preferible tener grandes profesionales que nos asesoren, nos ayuden, porque de algo aparentemente sencillo puede complicarse todo mucho. Entonces, Correcto. siempre en manos de profesionales, como es el caso de Marín y Mateo Abogados, como vamos a ver ahora mismo. Cuando quieras, Jorge. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema, como bien dices, relacionado con las herencias, Uh-huh. aunque el título pueda parecer un poco difícil. Voy a hacerlo de la manera más práctica y sencilla posible para que se pueda entender por todo el mundo. Vamos a hablar de las consecuencias o repercusiones que tienen las herencias, las aportaciones a las sociedades de gananciales en los matrimonios. Uh-huh. En ocasiones se nos ha planteado algún cliente, o se nos ha presentado algún cliente en el despacho que nos ha planteado cuestiones como la de si es posible reclamar pues lo que el padre había aportado al matrimonio con su segunda mujer. Muchas veces, para que el cliente se pueda ir con una respuesta satisfactoria o adecuada, es necesario en primer lugar explicarle pues algunos conceptos básicos, ¿vale? Muchos de ellos ya los habremos tratado en otras entrevistas con compañeros del despacho, pero sí que necesito explicarlo para que se entienda este asunto. En primer lugar, uno de los aspectos que es necesario conocer previamente es que cuando una persona se casa, contrae matrimonio, debe elegir un régimen económico matrimonial. Es decir, se debe determinar económicamente cómo se va a regir el matrimonio en sus relaciones del día a día, siendo los diferentes tipos de regímenes económicos matrimoniales tres: el régimen económico de sociedad gananciales, el de separación de bienes y el de participación, aunque este último no lo vamos a analizar, pues será en muy pocas ocasiones. Nos centraremos únicamente en los dos primeros. En la actualidad, cuando dos personas deciden contraer matrimonio, deciden casarse, si no dicen nada, la ley establece un régimen general, que es el régimen de gananciales. Si no, los contrayentes, cuando van a contraer matrimonio, no quieren que su régimen, que sus relaciones económicas se rijan por el régimen de gananciales, lo que tienen que hacer son capitulaciones matrimoniales, que también hemos hablado de ellas en en algún otro programa. Estas capitulaciones matrimoniales son las que determinan si nos regimos por un régimen o por otro. Las capitulaciones pueden hacerse tanto antes de contraer el matrimonio como después de una vez contraído el matrimonio. Incluso podéis llevar 20 años casado y cambiar ese régimen económico matrimonial. Este cambio durante mucho tiempo se ha utilizado cuando alguno de los cónyuges era empresario o empresaria. Para no comprometer, digamos, el patrimonio familiar, pues se acordaba en capitulaciones una separación de bienes por si la empresa pues después no iba como a uno le gustaría que fuera, ¿vale? Bueno, en cuanto al régimen ganancial, ¿qué implica este régimen de la sociedad de gananciales? Implica que todo lo adquirido por los esposos durante el matrimonio va a ser común, va a ser de los dos, salvo, en primer lugar, lo que se herede, en segundo lugar, lo que se reciba en donación y, en tercer lugar, lo que se tenía con carácter previo a ese matrimonio. Estos seguirían siendo bienes privativos que no formarán parte del patrimonio del matrimonio, ¿vale? Del patrimonio ganancial. Por ejemplo, son gananciales pues el típico inmuebles que se compra el matrimonio para vivir, o los salarios que se van percibiendo por ambos durante el matrimonio. Todo esto es ganancial. En segundo lugar, en cuanto a la separación de bienes, el régimen económico de separación de bienes implica que cada uno es dueño de sus bienes y no existen bienes en común, ¿vale? El matrimonio en común no tiene ningún bien entre los dos, cada uno tiene los suyos. En el día de hoy nos vamos a centrar en el régimen de gananciales y cómo afecta al momento en el que uno de los dos miembros del matrimonio fallece. Es igualmente, se podría aplicar de manera similar a los divorcios, pero hoy nos centraremos, como bien decías,
en el tema hereditario. Otro de los aspectos previos que es necesario conocer para entender la problemática que vamos a analizar es saber lo que es realmente una aportación a la sociedad de gananciales. Si lo pudiéramos definir, podríamos definirlo como aquel negocio jurídico en virtud del cual uno de los miembros del matrimonio hace común uno de los bienes que previamente eran privativos. De manera que ese bien, de ser únicamente de uno de los esposos, pasa a ser de ambos, ya sea porque ese bien lo compró de soltero o porque lo había recibido en herencia o lo había recibido en donación. En cuanto a los tipos de aportaciones a la sociedad de gananciales, encontramos dos tipos. En primer lugar, estaría la aportación gratuita, en el que uno se compromete a aportar, o se compromete, no, uno aporta a esa sociedad de gananciales un bien, pero en el momento en que se disuelve la sociedad de gananciales no hay nada que poder reclamar o restituir, ¿vale? Y en segundo lugar tenemos la aportación a la sociedad de gananciales onerosa, ¿vale? Esta aportación supone que el cónyuge que ha aportado sus bienes, ¿vale?, tendrá un derecho, un derecho de crédito frente a esa sociedad, ¿vale? La sociedad es deudora de ese cónyuge por cierta cantidad. Eso, si el matrimonio funciona, va bien y luego alguno de ellos fallece, puede no generar ningún problema, pero también puede generar muchos problemas, ¿vale? Hasta aquí, pues yo creo que la breve explicación para poder entender la problemática que se quiere o que quiero exponer. Me gustaría también exponer esta problemática con un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo adaptado a la situación actual, a la situación de la familia actual. Hemos dejado ya un poco de lado la familia tradicional, del marido o mujer para toda la vida, de los hijos, y se abre un abanico muy amplio de tipos de familias y de relaciones familiares. Encontramos desde familias con hijos de uno de los cónyuges y con hijos del otro cónyuge, con familias que tienen hijos en común pero también traen hijos de otros matrimonios, o que no tienen hijos en común y solo uno trae hijos de otros matrimonios. Quiero decir, hay una amplia variedad de tipos de familia que provoca que cada vez las relaciones familiares pues sean más complejas y puedan generar más problemas. En cuanto al ejemplo, imaginemos que un señor se casa por segunda vez, ya se divorció de su primera mujer, en el nuevo matrimonio establecen el régimen económico de gananciales, ¿vale? Y este señor además tiene un hijo del primer matrimonio, pero del segundo matrimonio no tiene ningún hijo. El señor al segundo matrimonio decide aportar pues un piso que se le adjudicó cuando se divorció de su primera esposa, que era suyo. Lo decide aportar al nuevo matrimonio, ¿vale? Pasan los años y este señor fallece. Claro, el hijo dice, pues no es justo que lo que era de mi padre únicamente, porque se haya hecho una aportación a gananciales, implique que la segunda esposa, pues reciba ese inmueble sin tener que dar nada a cambio. Por lo tanto, en estos casos, lo más importante de todo es poder analizar o poder estudiar la escritura notarial que se hace cuando se hace la aportación a la sociedad de gananciales, porque es necesario que dicha aportación se haga mediante una escritura ante notario, ¿vale? Esta escritura puede establecer, como decíamos, los tipos de aportaciones, que la aportación sea gratuita. En ese caso, pues nada se podrá hacer, nada se podrá reclamar, pero sí que puede pasar que la escritura diga que la aportación es onerosa. Por lo tanto, se ha generado esa deuda de la sociedad en favor del cónyuge que ha aportado el bien, o en caso de que haya fallecido, en favor de sus herederos. Esto evitará que la segunda esposa pues se pueda adjudicar en la liquidación de gananciales de manera gratuita pues parte del bien que realmente pertenecía al esposo. Ahora bien, estas escrituras de aportación a gananciales deben cumplir unos requisitos para que sean totalmente válidas o para que luego podamos obtener ese derecho de crédito. ¿Cuáles son estos requisitos? Pues el fundamental es que se debe constar de una manera expresa, ¿vale?, que esa aportación a la sociedad de gananciales es onerosa,
no es gratuita. Y además también se debe hacer constar de manera expresa que en caso de que se disolviera la sociedad de gananciales, se daría o existiría ese derecho de crédito frente a la sociedad del que hablaba y en favor de los herederos del cónyuge que aportó el bien, ¿vale? Esto es la problemática. También hay supuestos en los que se puede haber hecho bien la aportación a gananciales, que consiste en que el señor aporta un inmueble y que la señora aporte pues una cantidad de dinero por valor equivalente al inmueble y por lo tanto no habría ninguna discusión porque ambos han contribuido, ¿vale? O puede también pasar que el segundo matrimonio no se rija por la separación de bienes, no se rija por los régimen de sociedad gananciales, sino que se rija por la separación de bienes, que es lo más habitual en un segundo matrimonio, por lo tanto no se llegaría a dar esta problemática, ¿vale? También es muy importante que hablemos del tema de los plazos, ¿vale? Cuando se produce algún tipo no de ilegalidad, pero un perjuicio y se quiere reclamar, ¿vale? Normalmente la ley establece distintos plazos, ¿vale? Para poder pedir o para poder reclamar una rescisión, ¿vale? Que se anule esa aportación a la sociedad de gananciales por considerarse que se ha hecho un fraude, que es fraudulenta. La ley establece un plazo de 4 años. Es un plazo muy corto, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces los padres hacen aportaciones a la sociedad de gananciales, no se comunican a los hijos, pues porque todo sigue igual, siguen viviendo en el piso, siguen disfrutándolo como si fuera privativo y realmente se ha hecho ganancial, y realmente cuando los hijos se dan cuenta de que ese bien ya dejó de ser privativo para ser ganancial es cuando fallece uno de los padres. Problema, el que haya pasado muchos años desde la aportación a la sociedad de gananciales hasta el momento del fallecimiento. Si han pasado más de 4 años, pues no podrá ejercitarse esa acción de rescisión y por lo tanto no podremos dar una solución o dar la solución que hubiera gustado o hubiera correspondido al heredero de la persona fallecida, que es la que hizo la aportación a la sociedad de gananciales. También es muy importante que destaquemos que a la hora de hacer la herencia de la persona que ha fallecido es imprescindible que como paso previo se haya hecho la liquidación de la sociedad de gananciales. Es decir, si no se han liquidado esos gananciales, no podremos hacer el reparto de la herencia. La liquidación de gananciales, ¿vale? Se produce cuando se disuelve el matrimonio, bien sea, en este caso del que estamos hablando, porque fallece uno de los cónyuges o porque existe un divorcio. La liquidación de gananciales puede hacerse de 2 formas. Una, de común acuerdo entre el viudo o viuda y los herederos del que ha fallecido, o también cabe la vía contenciosa, la vía judicial, acudiendo al juzgado para que sea el juez el que determine qué es lo ganancial, y una vez determinado qué es lo ganancial podremos saber cuál es el haber hereditario, cuál es el inventario de la herencia de la persona que ha fallecido. Lo habitual en las liquidaciones de gananciales que se producen por una defunción de uno de los esposos, de los cónyuges, suele ser que se haga de común acuerdo entre todos los herederos. No es como pasa en los divorcios, que en muchas ocasiones pues se acaba yendo a una liquidación de gananciales de manera judicial. Puede que como en las herencias toque a repartir o a recibir, pues por eso muchas veces es más fácil llegar a un acuerdo que en el divorcio, que al final pues parece que todos crean que salen perjudicados. Al final, como siempre decimos en el despacho, las herencias son todas muy fáciles. A nosotros las herencias nos parecen todas muy fáciles. Lo complicado al final no son las herencias. Lo complicado, como decimos, siempre son las relaciones personales entre los herederos. Se generan unos problemas
por parte de los sentimientos que por parte de lo que es estrictamente jurídico, ¿vale? Como vemos, al final lo fundamental en el tema que estamos tratando, en la aportación a la sociedad de gananciales, es preparar muy bien esa escritura notarial que va a dar lugar a que un bien privativo se convierta en un bien ganancial, siempre con la finalidad de no dejar problemas a las personas, pues a los herederos, a los que quedan tras el fallecimiento de la persona que ha decidido hacer ganancial un bien que previamente era privativo. Desde el punto de vista de la jurisprudencia, de las sentencias, sí que es verdad que encontramos muchas sentencias que por errores en la preparación o en la redacción de estas escrituras de aportación a la sociedad de gananciales, pues acaban dando lugar a situaciones pues que pueden parecer injustas y que además, si lo unes a la pérdida de esa persona querida, pues puede ocasionar muchos problemas, no solo jurídicos, sino también interiores, personales, que también pues al final afectan a uno. También encontramos otros supuestos, ¿vale?, de aportación a gananciales que no son el típico supuesto de aportar a una casa al matrimonio, ¿vale?, y que muchas veces por desconocimiento o por la confianza entre el uno y el otro o por la escasa cuantía de esa aportación, pues no se suelen documentar en documento público, en escritura de aportación a la sociedad de gananciales, como por ejemplo se me ocurre ahora mismo pues la típica persona que hereda un dinero, el fallecimiento de sus padres, por ejemplo, utiliza ese dinero pues para reparar o para mejorar la vivienda ganancial, ¿vale? Normalmente en esos casos no se suele documentar, se coge el dinero y se paga. O por ejemplo, se me ocurre también otro caso, el típico vehículo privativo que tienes de soltero, que una vez ya casado, pues quieres comprarte un coche más grande, quieres tener sitio para los niños, para las maletas, y aportas el vehículo privativo que tenías de soltero para comprar uno más grande y que ese sea ganancial. En todos esos casos no suelen documentarse y luego pues al final será todo cuestión de probar el origen de los fondos y la trazabilidad del dinero, de dónde viene y de dónde ha acabado. Claro. Es por eso que el mejor consejo siempre va a ser desde el despacho el de pues, acudir a profesionales en la materia que estudien el caso en concreto para evitar discrepancias en el futuro y tener en cuenta que no hay dos supuestos similares y menos en las herencias. Cada herencia es distinta, cada familia es un buen mundo y no podemos dar soluciones iguales a supuestos diferentes. Totalmente, por eso siempre aconsejamos que acudan a vosotros, porque no piensen que una sentencia es igual para todas, ¿no? Como tú bien has comentado, cada circunstancia es diferente y bueno, has hablado del tema de los hijos, pero todo se complicaría mucho más si esta persona, que has comentado el ejemplo de la casa, en el anterior matrimonio tuviera un hijo y en el nuevo también tuviera otro hijo. Fallece. Correcto. ¿Y cómo se reparten las cosas? Correcto. Es uno de los supuestos que de aquí en adelante vamos a ver muchísimo. Igual que las personas que se han casado varias veces o que han estado con varias personas, mujeres o hombres, pero no se han llegado a casar, pero tienen cosas en común, tienen hijos de un matrimonio, de dos matrimonios, de tres matrimonios. Quiero decir, la casuística va a ser infinita en unos años, derivado, como decía, del abanico de relaciones familiares a la que nos enfrentamos a futuro. Y Jorge, antes de marcharnos, sí que me gustaría que nos recordaras cómo podemos contactar con vosotros. Claro, pues podemos contactar por teléfono pidiéndonos cita en el 96-320-2876 o también a través de la página web, que invito a todos los oyentes a visitarla, que es www.marinmateoabogados.com. En ella podrán encontrar, además de todas las entrevistas que también hemos hecho en el programa, multitud de artículos, ¿vale?, que os ayudan a tener una información inicial acerca de varios temas hereditarios, familiares, de reclamaciones. Además tenemos
un cuestionario gratuito online donde contestamos a las cuestiones que se nos puedan plantear y, lo dicho, les invitamos a visitar la página que está teniendo estas últimas semanas muchas novedades. Pues nos encanta escuchar eso y vamos a ir corriendo a entrar a verla porque todo el abanico que nos has ofrecido es muy interesante y sobre todo recordamos que todo este tema de herencias que estamos viendo siempre en manos de profesionales y Marín y Mateo Abogados son unos grandes profesionales al respecto y seguro que nos ayudan en todo lo que necesitemos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jorge, un placer como siempre y nos vemos el lunes que viene. Gracias a ti, José. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.